Buenas a todos técnicos, técnicas y técnicas de sonido. Me llamo Juan José y estoy en compañía de Mercedes Bueno, y Joséchu. Hey, ¿qué tal? Estamos aquí para adentraros en el mundo de la percepción y la comunicación, entendiendo esta como la transmisión de información de un emisor a un receptor. el proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad y puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Las principales siendo la comunicación verbal, la comunicación visual y la comunicación auditiva. Os explicaremos de manera concisa cómo se produce a través de los elementos que lo hacen posible, los encargados de percibir esa información externa, interpretarla y generar una respuesta. Digamos que los tres elementos más importantes aquí son la vista, el oído y la fundación. Exactamente. La visión o el sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales del hombre y de muchos animales. Interpretar nuestro entorno es posible gracias a las ondas de la luz que alcanzan el ojo. La visión o el sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales del hombre y de muchos animales. Se llama visión a la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo. También se entiende por visión toda acción de ver. El ojo es la puerta de entrada por la que ingresan los estímulos luminosos que se transforman en impulsos eléctricos gracias a unas células especializadas de la retina, que son los conos y los bastones. El nervio óptico transmite los impulsos eléctricos generados en la retina al cerebro, donde son procesados en la corteza visual. En el cerebro tiene lugar el complicado proceso de percepción visual, gracias al cual somos capaces de percibir la forma del objeto e identificar distancia. Las partes. En el límite se encuentra la pared, dividida en capa interna, la túnica nerviosa, otra capa intermedia, o sea, la túnica vesicular, y la capa externa, llamada esclerocórnea. En la proporción anterior al ojo encontramos la córnea y el cristalino, que concentran y enfocan la luz. Otra parte es el iris. Es la membrana media del ojo situado entre la córnea y el cristalino. Regula el tamaño de la pupila a través del cual entra la luz del ojo. Como sección muscular tenemos el músculo ciliar. Seguido de ello, ligamentos superiores. Una capa gruesa de tejido adiposo que rodea al globo ocular parcialmente y amortigua durante los movimientos dentro de la órbita. Y por último, los músculos extraoculares. Por otro lado, tenemos la traducción de la vista. Cómo la vista llega a nuestro cerebro. Al atravesar la córnea, la luz pasa por un orificio que se encuentra en el centro del iris llamado pupila. Posteriormente atraviesa el cristalino, que es la lente ajustable del ojo humano, para enfocarse sobre la retina que está cubierta por receptores visuales. Los mensajes de la retina van de los receptores a las células bipolares que están más cerca del centro y a través de diversas células, las máquinas refinan los mensajes, lo cual permite responder la forma y los movimientos. La audición es la vía habitual para adquirir el lenguaje, uno de los más importantes atributos humanos. El lenguaje permite a los seres humanos la comunicación a distancia y a través del tiempo, y ha tenido una participación decisiva en el desarrollo de la sociedad. El órgano del oído, además, es el encargado de que al movernos no perdamos el equilibrio. Vamos a ver a continuación cómo funciona. Empezamos por el oído externo, compuesto por el pabellón. Vamos, la oreja de toda la vida, ¿no? Exactamente, Joséchu, y tiene como función reflejar las ondas sonoras que llegan desde el exterior. Así, estas ondas sonoras viajan a través del conducto o canal auditivo externo que tenemos aquí. Al final del canal encontramos a la membrana timpánica o tímpano, cuya función es conducir las vibraciones del sonido a la estructura del oído medio. Continuamos con el oído medio. El oído medio, como vemos en pantalla, lo forman principalmente la cadena de huesecillos que a su vez se divide en tres partes: martillo, yunque y estribo. Son estos huesecillos los encargados de conducir las vibraciones producidas en el tímpano. Estas vibraciones son conducidas hasta la entrada de la cóclea, la cual pertenece al oído interno, del cual hablaremos más adelante. La cavidad del oído medio está llena de aire a presión atmosférica, gracias a la trompa de Eustaquio, conducto que comunica el oído medio con la faringe. Cuenta también con un músculo tensor del tímpano llamado estapedial,
cuya función es la protección del sistema auditivo de sonidos de alta energía. Y llegamos al oído interno. Esta parte es la más compleja porque además de estar implicada en la audición, también se encarga del equilibrio como hemos mencionado al principio. Y esto es gracias al sistema vestibular. Este sistema está compuesto principalmente por los canales semicirculares, que son 3 tubos muy pequeños que contienen líquido y que gracias a esto se mantiene el equilibrio. Entonces, ¿quieres decir que gracias al movimiento de ese líquido nos mantenemos en pie? Como el líquido de un nivel de burbuja, ¿no? Más o menos así, pero prestad atención a esta parte tan interesante. La cóclea es una estructura ósea hueca en forma de caracol. Cumple una función importante en el sentido del oído. Transforma los sonidos que se envían a través de la cadena de huesecillos, también mencionada anteriormente, en mensajes nerviosos y lo envía al cerebro. Vamos a verla más en detalle. Acabamos con el último elemento del oído interno. Este es el órgano de Corti. Este órgano convierte las ondas mecánicas inducidas por el sonido en impulsos nerviosos hacia el cerebro. Estos son canalizados por el nervio acústico al nervio auditivo, donde posteriormente se conducen al cerebro, y es aquí donde se procesa esta información y lo interpretamos como los diferentes sonidos, lenguaje, música o ruido. El último factor clave en la comunicación es la fonación. Este es los elementos necesarios para que se emitan sonidos y se dé el habla en sí. Es un proceso complejo que, al contrario de la vista del oído, comienza en el cerebro. Pero hablar no es un sentido como oír o ver. Claro que no, pero es el acto comunicativo por excelencia. Antes que nada tenemos que tener en cuenta que vamos a ver cómo se genera este proceso por encima, lo que no vamos a adentrarnos en decenas de músculos pequeños que influyen en la modificación del habla o todas las áreas cerebrales que influyen en ello. Dicho esto, podemos empezar con el origen de la creación de la fonación, el cerebro. Ya en el cerebro hay muchas áreas implicadas en la interpretación y en la generación del habla. Algunas áreas se relacionan con el discurso, otras con la compresión de las oraciones, otras con la producción del discurso. ¿Usted qué parte del cerebro creéis que es la encargada del lenguaje? ¿La izquierda o la derecha? A ver, pues la derecha se supone que es la parte lógica, así que a lo mejor es esa. ¿Qué va? Ese es el hemisferio izquierdo, Juanjo. Bueno, no preocuparse porque era una trampa. Antiguamente se creía que el hemisferio derecho era el encargado del lenguaje, pero esta teoría ya está desmentida. Ambos hemisferios son necesarios en la producción del habla. El hemisferio izquierdo trabaja más alrededor de la coordinación en el lenguaje, mientras que el hemisferio derecho se encarga más de la codificación de la información. Ya el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico es el que se encarga de enviar los impulsos nerviosos a los músculos para que ya empiecen a generarse los sonidos. Para que se produzca el habla, primero necesitamos una corriente de aire. En los pulmones realizamos el movimiento necesario para inspirar y expirar el aire, gracias a los movimientos del diafragma y de la caja torácica. Este aire llega a la laringe, que queda más o menos a la mitad del cuello, y aquí los pliegues vocales, lo que llamamos cuerdas vocales, se abren y cierran para permitir la fonación. Estas cuerdas vocales también se encargan de vibrar para crear sonidos sonoros o sonidos sordos. De ahí el aire pasa a la faringe, donde el aire se vuelve a dividir. La faringe es el mayor resonador en el habla, lo que nos permite diferenciar las consonantes y las vocales. Cuando hablamos de resonador nos referimos a la ampliación y atenuación de ciertas partes del espectro auditivo, lo que nos permite determinar el sonido final. Los resonadores más influyentes son la forma de la boca, la posición de la lengua, la cavidad nasal y, como antes dijimos, pues la faringe. El último proceso es la articulación de los sonidos, donde finalmente se convierten en palabras inteligibles. Los labios, la lengua, los dientes, entre otros, son los que nos permiten terminar de moldear el sonido que finalmente sale. Aprender a articular sonido y estructurar el lenguaje es probablemente el proceso cerebral más complejo. Desde bebé nuestro cerebro empieza a captar los sonidos e intenta imitarlos, por eso los bebés balbucean desde temprano. Los bebés son especialmente sensibles en sus primeros años de vida al número de veces que aparecen los elementos en una conversación, así como el tono, el timbre y la altura. De ahí empiezan a unir consonantes y vocales, posteriormente pronunciando las primeras palabras. Es por ello que se recomienda encarecidamente a los padres hablar alrededor de ellos, ya que todos los estímulos visuales y auditivos generan patrones neuronales que con el paso de los años desembocan en lenguaje estructurado. Con esto creo que tenemos suficiente por hoy. Hombre, con lo complejo que es el proceso comunicativo y la de turra que hemos dado, Mejor paramos y volvemos la próxima con más aún, ¿no? sí, sí. Pues muchas gracias a todos por volver un día más con nosotros y esperemos que os haya servido de ayuda. No olviden seguirnos en nuestras redes y si les gusta nuestro contenido, suscríbanse y denle a me gusta, que es gratis. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.